Hola, Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. él es David Yaya Antonella. y juntos somos Two Love Bears. Y bueno, amigos, hoy les traemos un tema que sé que nos han pedido mucho, sé que les va a interesar y es el tema de la seguridad en Paraguay. Es un tema muy importante, es un tema que cuando decidimos mirar un país para migrar es una de las primeras cosas que evaluamos y hoy vamos justamente a hablar de este tema tan importante. Así es. Tocamos este tema porque, bueno, sentimos que tenemos ya una base para poder hablar y ser sincero con ustedes, ¿no? Tenemos, para los que nos están viendo por primera vez, nosotros tenemos 6 años viviendo acá en Paraguay. No solamente hemos estado que si en la capital, en Asunción, hemos estado también en el interior del país, y no solamente eso, sino también nosotros hemos estado en otros países que hemos vivido y tenemos, vamos a decir, como una experiencia ya de este caso, ¿no? Sí, una este base, punto. una Sí. base. Yendo al punto, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo que nosotros nos sentimos seguros aquí. O sea, sí, si nos preguntan, ¿se sienten tranquilos, se sienten seguros viviendo en Paraguay? La respuesta es sí. Pero hay una realidad y por eso, justamente como dijo David, queremos ser bien sinceros, ¿no? Una cosa es que nosotros nos sintamos seguros y que nos sintamos tranquilos y otra cosa es que el país sea 100% seguro, ¿ok? Sí es verdad que hay seguridad en el país, que sí puedes venir, sí puedes estar tranquilo, pero también hay otra realidad que es depende por donde te muevas, ¿ok? No es que todo Paraguay sea 100% seguro, sino que tienes sus zonas que están más resguardadas, que son más seguras y en las que puedes estar tranquilo, pero va a depender de la zona por donde te muevas, ¿ok? Eso es muy, muy importante aclararlo. Si le preguntas a una persona que solo ha vivido en la capital y que se ha movido por los barrios de Villamorra, Carmelitas, no sé, Barrio Herrera, y todos los barrios que están alrededor, te van a decir que sí, Paraguay es 100% seguros. Si solamente se han movido en esos barrios y solamente y no toman bus, o sea, no viven lo que vive el paraguayo de a pie, esas personas te van a decir que Paraguay es 100% seguro. Ahora, no es la realidad de todo el país y eso también hay que ser sinceros. Eh, Nosotros tenemos amigos, por ejemplo, a quien le han pasado cosas y eso lo queremos hablar acá, amigos muy cercanos. Y lo vamos a mencionar porque al final queremos que este video sea lo más informativo posible y que toque todas las realidades. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que seguimos estando en un país de Latinoamérica, Suramérica, ¿ok? Entonces obviamente va a tener sus deficiencias. A eso para aclarar, ¿no? O sea, porque si creemos y dicen por ahí que sí es tranquilo, tal, pero como dice Antonella, esa persona quizás no se ha recorrido distintos zonas, no ha salido de Asunción o de ahí, pues de las zonas chetas, vamos a decirlo. Sí, claro, tienes otra experiencia, no digamos que está mal, está súper bien. Y para esa persona la realidad es que es 100% seguro Paraguay, eso es verdad también, eso es una parte de realidad del país, pero no es la verdad completa. Exactamente. Nosotros cuando llegamos a San Lorenzo. Y una de las cosas era el transporte, que sabemos que es también otro punto que es una deficiencia acá, eso sí. No es un secreto. Sí. Y siempre lo mencionamos en los sí, videos. y sí nos tocó una vez que regresamos muy tarde, estábamos incluso en un shopping y subimos, porque donde nosotros vivíamos teníamos que subir del shopping San Lorenzo hacia arriba, o sea, y sí, nos tocó subir tarde. 10 cuadras más o menos. Sí, más o menos como 10 cuadras y se nos acercó un muchacho, pero se veía que estaba bajo efectos de sustancias, sí. Y obviamente a Nela le dio miedo. Él lo que vino fue así como en son agresivo a pedirme dinero, pues. Yo le dije, mira, si me lo pides de esa manera no te voy a dar. Sí, David todavía se le enfrenta. Pero nada, él lo que hizo fue, se fue. O sea, a lo mejor son cosas que, bueno. Claro, pero hay que aclarar, a partir de ese momento ya más nunca subimos. Sí. Nos dio miedo subir de noche
a pie, siempre caminamos de día y súper normal, súper claro. bien. Pero a partir de ese momento ya nos subimos, nos dio miedo. Exacto, empezamos a tomar ciertas precauciones, pues. Sí. O sea, si vamos a subir tarde o si llegamos tarde a la casa, es mejor agarrar un bol y subir, o sea, Exacto. cosas así. Cabe destacar que nosotros no estábamos en el centro de San Lorenzo, estábamos bastante retirados, ¿no? Estábamos en un barrio un poco más lejos, ¿no? Entonces, exactamente. digamos que cuando te mudas así como un poco más alejado, a lo mejor ya por ahí ya no patrulla tanto la policía, son zonas un poquito como más... Más rural. Más rurales, puede ser, sí. Entonces, claro, la experiencia definitivamente es distinta porque tienes más probabilidades también de conseguirte personas como las que nos conseguimos David y yo esa noche. Exacto. Pero bueno, digamos que eso son cosas menores, tampoco nos pasó nada, tampoco en San Lorenzo sufrimos problemas de inseguridad, no. Jamás, siempre estuvimos súper tranquilos. Incluso donde vivíamos había seguridad, cámaras de seguridad, sí. O sea, y te hacía sentir tranquilo. Eso sí, hay barrios donde incluso los vecinos se organizan, exactamente. Incluso hay carteles donde dicen seguridad vecinal, te tenemos vigilados las 24 horas, y ya saben cuando uno no es de ahí. Sí, eso se ve muchísimo aquí, o sea, muchísimo. Por eso creo que también ayuda a que el país sea seguro, que justamente es eso. Claro. Se organizan mucho, los vecinos son muy organizados en ese aspecto, entonces también ayuda a que haya más seguridad. Haya más seguridad, sí. Como dices tú. Lo otro es que, bueno... las cámaras por todos lados, perdón. Ya, bueno, exacto. Las cámaras por otro lado, también donde uno se mueva sin saber, hay cámaras viéndote, hay vigilancia monitoreándote, eso es otra cosa que de verdad también te hace sentir con una seguridad. Sí, tranquilo. Por otro lado, sí me acuerdo que conmigo cuando yo trabajaba en Asunción, un amigo que vivía en Luque, o vive en Luque. Ricardo, saludos. Ricardo, saludos. Y el pobre Ricardo cambió de celular como 3 veces o 4 veces, porque cada rato lo asaltaban. Incluso una vez llegando a su casa, llegó una moto, lo abordaron, o sea, simplemente dame el teléfono. En la puerta de su casa. Llegando a la puerta de su casa. Entonces, por eso, hay zonas donde uno tiene que cuidarse más. Claro, y cabe destacar, eso sí, destaquemos que era de noche, tarde, claro, de madrugada, si no me equivoco, pero sí, por ejemplo, de Luque siempre nos han dicho que no todo, Luque es inmenso, ¿ok? Sí. Luque es gigante, Luque es donde está el aeropuerto, pero sí siempre a nosotros, desde que llegamos a Paraguay, siempre nos han dicho que en Luque, dependiendo de la zona, hay que tener cuidado, porque si pasan, se ven más este tipo de cosas. Sí. Lo otro que nos pasó también fue justamente llegando a San Lorenzo. Sí. Creo que eso lo hemos contado. Tenemos un video de eso. Tenemos un video. Por aquí. Donde contamos una experiencia que nos pasó. Estábamos coordinando la compra de un colchón y nuestro primer colchón creo que iba a ser, ¿no? Un colchón usado y por Marketplace. Quedamos con esa persona de buscar el colchón quedaba en Capiatá, en una zona de Capiatá, ni me acuerdo, pero sí cuadramos el taxi. Sí nos citó a una hora muy tarde. Muy extraño todo. Y bueno, el taxista fino nos llevó y cuando empezamos a adentrarnos como a un caserío, todo era como de tierra. Habían como casi que llegando 3 casitas, era como medio raro que incluso cuando yo vi que el taxista se estaba asustando, obviamente yo me asusté y yo hasta le decía, mira, si tú ves que esto no... Era como un asentamiento, creo. Sí, ¿verdad? Era como un asentamiento. Nos conseguimos con el muchacho, ni siquiera el muchacho estaba todavía en la casa, porque era difícil llegarle a donde era el sitio. Sí. Y él nos guió. Claro, nosotros en el carro, él iba caminando enfrente, guiándonos, pero entonces cuando llegamos a la casa, él como métanse ahí, bájense, pero vimos como movimiento raro dentro de la casa. Sí. Y yo le dije al señor, si tú ves que... No, pero es que el muchacho se nos puso uno al frente y otro porque apareció uno por detrás. Rarísimo.
Y nada, o sea, y lo que le dije fue, mira, vámonos de aquí, puya, la No, taxista. él mismo, o sea, no sé, al contrario, él nos dijo, Eh, vámonos, exacto. vámonos, esto está raro, vámonos. Y él arrancó, le metió chola a ese pedal y nos fuimos de ahí huyendo, Sí, porque sí fue muy sospechoso, pero bueno, en ese momento tampoco nos pasó nada. Tenemos un video contando la experiencia completa, como sí, les digo, se lo vamos a dejar por aquí, para que vayan y lo vean. claro. Éramos nuevos, nuevos en Estábamos recién llegando, recién sí. llegados y son cosas Sí, como, exacto, no estaban, no estábamos, sí. Bueno, le tuvimos que pagar la carrera al señor que fue, no, claro, y, sí, era lejos, era en Capiatá, estábamos nosotros en San Lorenzo, no fue, bueno, Capiatá y San Lorenzo no están tan lejos, ¿no? pero la Pero la zona es, zona sí estaba bastante distante. sí, Eh, y bueno, nada, esa fue, tampoco nos pasó nada, sí, esa gracias como a Dios, experiencia. pero digamos que todas esas cositas, pequeñas cositas, nos fueron como enseñando a que, ok, Fuimos fogueándonos. es seguro, pero hay que tener precaución, hay que cuidarse Exacto. igual. Bueno, ese caso de tu ortodoncista que también se le metieron A mi en ortodoncista, Capiatá. mi ortodoncista es en Capiatá y ella le asaltaron el consultorio. Sí. Eh, entonces, bueno, a ver, ella también está un poquito, sí es verdad que su Está un poquito todo alejado. Sí. retirado, o sea, Está en, siento, como en la ruta, pero hay que después meterse y sí, adentrarse un poquito. pero son cosas que sí pasan. Después nosotros nos mudamos a Barrio Herrera y en Barrio Herrera la experiencia, como les digo, fue completamente diferente. Claro. En Barrio Herrera, bueno, por nuestra casa siempre patrullaba la policía, siempre, o sea, siempre veíamos la patrulla de la policía, de hecho teníamos una comisaría cerca. Nos pasa aquí también, nosotros vivimos, para los que están llegando por primera vez, ahora vivimos en Encarnación, y donde vivimos pasa lo mismo, siempre, todos los días patrulla la policía, todas las noches patrulla la policía, entonces es súper seguro, nos movemos, podemos caminar, incluso hemos caminado a la 1 de la mañana y súper normal, súper tranquilo, súper relajado, hemos estado en la plaza a las 11 de la noche y lo que ves es familias con niños, Sí. incluso la época sobre todo de vacaciones, bastante tarde, y lo mismo nos pasaba en Asunción, en Barrio Herrera, o sea, lo mismo, nosotros teníamos muchos amigos en el barrio, tenemos todavía muchos amigos en el barrio, y de repente muchas veces nos íbamos a su casa, porque, no sé, o hacíamos alguna reunión, alguna fiestecita que solíamos hacer siempre, y nos íbamos a cualquiera de las casas de nuestros amigos, y muchas veces, cuando Estela no nos llevaba, Nosotros decíamos, no, vale, tranquila, ve tú, y que no había como más puesto en el carro, tranquila, que estamos aquí mismo. caminábamos y podían ser las 3 de la mañana y nos íbamos caminando a la casa tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Claro. Sí, digamos que nosotros hemos vivido las dos partes, vivir en sitios que no son tan seguros, en los que no nos ha pasado nada, porque también estamos muy pilas, porque también no es que no te vayas a vivir a esas zonas, es que también estés muy Atento, claro. pendiente, ahí sí no te vas a estar arriesgando a caminar a las 3 de la mañana, ahí sí vas a tener como que más medidas de seguridad, como que sí andar en auto o Y que te involucres también con las personas que de ahí, los vecinos, exactamente, conozcas sí, a la gente local, porque ellos mismos te pueden también guiar, mira, no te vayas más hacia allá porque es una zona que es movida, o mira, a exacto, tal hora no estés por ahí, o sea, porque es eso también. Gente que sí, viene de afuera y no se integra, y la realidad es que deberían integrarse, conocer gente local y la, hacer amistades, porque eso también te va a ayudar a conocer más bien cómo es la movida, ¿no? El sí, movimiento en la ciudad. eso es clave, integrarse con el paraguayo, o sea, eso, si tú vienes a Paraguay, integrarse con el paraguayo es una de las primeras cosas que tienes que hacer, porque te va a ayudar para todo, para Exacto, absolutamente todo. Nadie mejor que un paraguayo te puede decir la realidad del país. O sea, exactamente. eso número uno, ¿ok? Entonces, sí, eso es muy importante lo que acaba de Exacto. decir David. Y bueno, les podría seguir contando casos, por ejemplo, otras cosas que también pasan es que sí, cuando las casas no tienen rejas, Sí. que son, aquí se estila mucho las casas con las ventanas estas de vidrio. O Que sea, son que como corredizas, simplemente que las tienen un abres súper seguro, fácil. sí. Y muchísima gente vive aquí así. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas casas se quedan solas o están lo mismo, están como en sitios retirados y ni siquiera es que se quedan solas porque ya le pasó a David Saad, que son unos amigos que ellos también tienen su canal de YouTube, que también se lo dejamos por aquí y en la cajita de descripción. A ellos les pasó.
le entraron a la casa de noche durmiendo, ¿ok? Pero esto son cosas un poco más sospechosas, un poco más raras, que tú dices, esto no fue cualquier persona, esto puede haber sido la misma persona que les vendió la casa. No estoy asegurando eso acá, porque sé que es delicado, pero sí, la verdad fue extraño porque no hubo forcejeo, no hubo nada, entraron por la puerta, literalmente. Después de esto, ellos obviamente cambiaron cerradura, pero eso fue cuando compraron la casa. O sea, compraron la casa, le entregaron las llaves y nunca cambiaron la cerradura, y una madrugada entraron sin forcejear, ¿ok? Luego de esto pusieron rejas y cambiaron cerradura y todo esto, pero bueno, ya digamos que ya le habían hecho el mal. Gracias a Dios no les hicieron nada. Luego tenemos otra amiga que vivía en Barrio Herrera, esto sí fue en Barrio Herrera, y ella vivía en la planta baja, y lo mismo, un día cuando ella estaba trabajando, le entraron a la casa, igual por la ventana, se le robaron las computadoras. Y seguramente ya sabían medio el movimiento, claro, si la casa quedaba sola, entonces como no tiene rejas, como dice Nela, entonces ya vieron como dónde poder meterse. Sí. Luego... incluso, perdón, la médico venezolana. Soy el otro. Que vive en Luque. Ya, verdad. Ella construyó su casa, eso salió hasta por las noticias. Ella construyó una médico venezolana que tiene ya muchos años aquí en Paraguay. Ella construyó su casita creo que fue en Luque, no me acuerdo. Cerca del aeropuerto, por ahí. No, o sea, bueno, creo que está en Luque, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, no sé, no recuerdo exactamente si es en Luque. Y ella también se le metieron por la ventana durmiendo en la noche, igual de estas ventanas que no tienen seguridad. Y a ellas le robaron, si no me equivoco, creo que fueron $7,000 en efectivo que tenían ahí. Y no sé si algo más, algunas computadoras o algo. Bueno, lo cierto es que, y así también vas a escuchar en las noticias casos de mismos paraguayos que le pasa esto. Se le meten en las casas. Una vez escuché a una chica, creo que era periodista, que también, no para robar, no sé si era para robarle o no, pero estos digamos que son que se le metió en la noche por la ventana, o sea, esta chica creo que sí tenía la ventana abierta, o sea, sí hacía mucho calor, estaba durmiendo con la ventana abierta y se le metieron. Entonces, bueno, digamos que estas cosas pasan porque hay mucho lo que llaman aquí los chespis, que son estos sujetos como los que les contamos en San Lorenzo, que a lo mejor van un poquito entonados y bueno, se meten en las casas como a buscar qué encuentran y se llevan lo que encuentran, ¿no? Pero esto también pasa cuando las casas no tienen seguridad. Entonces es importantísimo que si tú vas a construir una casa acá, sí o sí le coloques todas las medidas de seguridad, pero sobre todo las rejas, porque cuando escuchamos estos casos es justamente cuando las casas no tienen rejas, o sea, no tienen ese tipo de seguridad. Tampoco, a pesar de todo, lo que quiero también dejar claro acá, porque a lo mejor los estamos asustando mucho con todo lo que estamos contando, pero lo que quiero es también que se enfoquen en la parte positiva, ¿no? Si mucha gente, o sea, esto puede pasar en algunas casas. Exacto. Pero aquí la mayoría de las casas tienen estas ventanas así. Estas ventanas, claro. Eso quiere decir que aún así la seguridad es grande, porque yo creo que en ningún lugar del mundo, no sé, por lo menos en Sudamérica, olvídalo. Tú jamás vas a tener una casa sin reja, jamás. Exacto. Y aquí Paraguay todavía se puede dar el lujo, porque es un lujo para lo que vemos en otras regiones. Es un lujo poder tener una casa donde tú no le tengas que poner obligatoriamente rejas, ¿no? Que incluso hay casas que tienen el patio frontal abierto, o sea, sí, no tienen el muro alto, hay algunas que son estilo así abiertas, pues. Sí. Sí se ve mucho eso también. Sí, aquí se ve mucho, entonces eso te habla mucho del nivel de seguridad que sí hay, que todavía hay. Les contamos estos casos, como ven, pero... para que vengan, para que también vengan prevenidos, pero si hablamos o si comparamos el nivel de seguridad que hay acá con el nivel de seguridad que hay en el resto de la región, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, y no sé, países de Centroamérica, México, ya te puedo decir que aquí estamos en el paraíso, o sea que aquí es como una burbuja. Exacto. Estamos como en una especie de burbuja, pero todavía es porque la seguridad todavía está, a pesar de que se ven casos, todavía la seguridad está muy controlada. Exacto. Muy controlada. Aquí han venido, lo que me gusta es que aquí tú ves las noticias de que te agarran, la gente te la agarran rápido. Exacto, y la meten presa. Aquí extranjeros que han venido a hacer de las suyas, los han agarrado rapidito.
Los deportan y de los una deportan vez, sí. rapidito. Y vaya que hay muchos extranjeros también que han venido aquí A buscar hacer de las a suyas buscarse la y suya nada, lo han agarrado. y no dan vida. O sea, no, Eh, creo que no, sí, no encuentran, sí, futuro en eso, futuro, entre comillas, sí, o esparcir la porque es que la no, maldad, no sé, la delincuencia. sí, porque aquí no, aquí sí todavía eso funciona muy bien, ¿no? Eh, El tema policial. Eh, Incluso crearon, estando nosotros acá, el cuerpo policial que reforzaron. se denomina los linces. Sí. Eso lo crearon cuando estábamos acá y la verdad que tú ves mucho de esos motorizados patrullando. O sea, hicieron un gran cuerpo policial de ese grupo. Y nosotros nos sentimos mucho más seguros acá que incluso algunos países de Europa. Nosotros fuimos Sí, eso acaba de destacar. Sí. a Bélgica, Sí, nosotros fuimos a Bélgica. Bélgica, precioso, hermoso, eso sí. precioso, espectacular. Pero lo que fue la capital Bruselas. y Amberes, se sentía una vibra rara de la ciudad. Yo sí de una me sentí Sí. muy inseguro andando por ahí. Recuerdo que incluso tuvimos un problema con un hotel, que tuvimos que hacer el cambio de otro y buscando el otro estábamos corriendo literalmente la ciudad porque veíamos cada cuestión indigente, La verdad es que sí, mucha indigencia, mucha muchísima. indigencia, gente así medio así como obviamente. O sea, el nivel de seguridad que sentimos aquí comparado con otros países es bárbaro. O sea, aquí nos Bárbaro. sentimos muy tranquilos, muy seguros. O sea, más allá de todos estos casos que le hemos contado que son necesarios también contarlos para no romantizar el país, porque sabemos que mucha gente, a lo mejor sin querer, porque justamente desde el desconocimiento, porque todavía no se ha integrado con el paraguayo que le ha pasado cosas, todavía no se ha movido de los barrios chetos, todavía solamente nunca se ha montado en un autobús, entonces a lo mejor, claro, su perspectiva también es válida porque realmente eso que está sintiendo también es una realidad. Claro. Eso cuando esa persona que solo se mueve en cierto círculo te dice que el país es seguro, también te está contando una verdad. Exacto. Pero no es, como decía al principio, no es la verdad absoluta, no es la verdad completa. Y también porque sobre todo sabemos que muchos extranjeros están viniendo a querer invertir acá en el país. Sí. Y obviamente la gente se enfoca en los proyectos que simplemente está que sí en el eje corporativo y en las zonas estas, ¿no? Todas esas zonas muy seguras. Ojo. Esas zonas sí, exacto. Pero hay proyectos también que valen la pena verlos y hay unos suponen San Lorenzo y no se atreven porque no conocen San Lorenzo, o hay otros que sí en Mariano Roque y no saben, entonces no saben cómo es el movimiento ahí y no sabes si vos estás comprando algo que te va a generar seguridad o no, pues. Claro. Pero no, yo creo que, por ejemplo, bueno, esto podría dar para otro video, ¿no? Pero si compras en San Lorenzo, si compras en Mariano Roque, siento que son Con el proyectos. mismo Luque. Luques, Porque igual el Luque hay, se está expandiendo. sí, hay lugares muy buenos para invertir también ahí, hay lugares seguros también, o sea, es que no es como que no vamos a demonizar esas partes del país, pero Claro. tampoco es romantizar, ¿no? Exacto. Y decir que todo es perfecto, porque Es para sí, que vayan ya sí, con lupa y exacto. sepan, pues, o sea, mira, está bien esta zona, pero mira, hay que tener cuidado acá y eso, pues, o sea. Pero yo creo que en términos generales, 100% nosotros nos sentimos seguros. ¿A que nos haya pasado algo alguna vez? Gracias a Dios no. Bueno, sí. Ah, bueno, sí. A ver, Se me pero olvidó porque ya yo bloqueé eso. sí. Pero bueno, eso fue algo muy Ya raro. vamos a partir de nunca nos han robado, jamás. A ver, un paréntesis, pues, de nuestro amigo Jonathan, que él perdió la cartera en la costanera. Claro. Y él obviamente asustado porque, bueno, estaba en su cédula, más que todo, porque aquí sabemos que si se te pierde la cédula es todo un rollo para volver a sacarla. Y bueno, nada, cuando él lo llaman de la comisaría, mira, aquí está tu billetera porque alguien la trajo. Exacto. Entonces hay... Aquí hay mucha gente decente, mucha gente buena. Aquí la maldad no ha llegado, amigos. O sea, aquí el nivel de aquí el nivel de maldad que se ve en otros lugares del mundo, incluido Europa, no ha llegado acá. Exacto. O sea, esto es un país en muchos aspectos tranquilo. No hay maldad y creo que eso es justamente lo que hace que el país siga siendo el más seguro, porque definitivamente es el más seguro de toda la región, eso sí,
no hay discusión. En Brasil podemos ver casos loquísimos, en el mismo Uruguay tenemos unos amigos uruguayos que también nos han contado cosas que ni soñar con que esas cosas lleguen aquí, lo que pasa ahora mismo en Uruguay. Argentina, solo por hablar de los países más cercanos, ¿no? En los países vecinos, pero en general, la seguridad que hay acá es como que si tú estuvieras en una burbuja, o sea, es como que si Paraguay está blindado, como blindado, o sea, es como que es otra cosa, o sea, con respecto al resto de los países es otra cosa, incluso con respecto a países europeos. Y Estados Unidos ni hablar. No, bueno, o sea, pero bueno, íbamos a comentar que te hice el paréntesis de que obviamente aquí, gracias a Dios, no nos han robado, no nos ha pasado nada. Y vaya que nos exponemos, ¿ah? Y sí nos exponemos porque, bueno, obviamente viajamos y, o sea, no es que nos exponemos viajando, pero sí hacemos que sí. Bueno, que caminamos tarde por ahí, de noche. Exacto, o queremos. No tenemos carro, entonces eso hace, ¿sabes? Exacto, normal, pues, entonces no nos ha pasado nada. En marzo van a ser 7 años y jamás nos ha pasado nada, o sea, no nos han robado nunca, o sea. Pero sí me pasó a mí, que jamás me había pasado, o sea, pero fue algo que yo digo que ya era algo con la empresa. Era algo que estaban buscando porque donde yo trabajaba, mi antiguo trabajo, el único que he tenido aquí en Paraguay, que duré ahí 5 años, y la verdad que el ambiente es bien chévere y todo, ahí solían pagar en efectivo tu sueldo y se manejaba mucho dinero en efectivo. No había vigilante de estos que colocan como para, ¿sabes?, dejar pasar, para controlar, porque los viernes es que se pagaba al personal de construcción. Venía mucha gente a cobrar. Y un viernes aprovecharon y se metieron 2 tipos y nada, hicieron una especie de secuestro. Nos mantuvieron ahí por un tiempo, buscando que si preguntaban por la caja fuerte, fueron, o sea, obviamente ahí lo que estábamos era la chica de recepción, mi pana Max, que es un francés, vaya francés. No, pero él decía que esas cosas ocurrían también en Francia y peores. Claro. Y yo, estábamos nosotros 3 nada más, y nosotros así como, mira, nosotros somos simples trabajadores, no tenemos llave de nada, o sea, o sea, lo que hicieron fue como que creo que se llevaron la caja así sin abrir, pero una cajita así, y se fueron. Y a ellos sí les robaron los celulares. A ellos les robaron los celulares. A mí me respetaron porque yo tengo un celular muy, pero muy esperolado y yo creo que les dio como... Los malandros le iban a dar plata a David. ¿Qué toma? Que coño, para que vaya a comprarte algo. Les di pena. O sea, se ven sus casos, pero son casos aislados, no son casos del día a día. Claro, o sea, no es muy así que todos los días es una noticia tal, sino sí se escuchan, pero es como dices, muy aislados. Exacto. E incluso nosotros salimos, vean, a grabar con equipos y estamos tranquilos, súper tranquilos. Andamos con y en autobús y las cámaras y todo, exacto, y la llevamos en autobús exacto, nosotros no es, exacto, no somos que te alquilamos un carro y vamos que sí para tal sitio a conocer, no, nosotros todo en autobús, vamos al terminal, buscamos nuestro autobús que nos lleve para X ciudad del interior y a grabar, y hemos regresado tarde de esas ciudades porque obviamente... Y hablando del interior del país, es mucho más seguro el interior, mucho más sano, tranquilo, pues sí. Mucho más tranquilo. Es que nosotros cuando llegamos las noticias eran gafas, pues, eran noticias que si... la vaca del vecino se me metió y se comió mi cosecha. Literal. Eran eso. Literal, es como que aquí no tienen mucha noticia que dar, afortunadamente, gracias a Dios. Pero sí hay sus cositas, sí hay que tener precaución dependiendo de la zona donde nos movamos. Igual, sobre todo en la capital, en la zona de la capital que nos movamos, eso sí, definitivamente. Nosotros hemos estado en el centro de Asunción también bastante tarde, claro, pero también depende de qué zona del centro de Asunción te muevas. Claro, ¿no? O sea, siempre tener igual ese sentido arácnido, vamos a decir así, pues. Sí, no confiarte al 100%. No confiarte que no te porque va a pasar estoy aquí, estar siempre atento. Es un ambiente muy familiar donde todo el mundo se cuida, eso sí, como habíamos mencionado. Todo el mundo se cuida, o sea, que no es que van a venir aquí a hacer la suya, si por ahí un malandrino está viendo de afuera, no, amiguito.
Aquí no te va a funcionar. Pero el tema de la seguridad igual lo vas a ver, lo vas a notar cuando llegues aquí. Sobre todo las personas que vienen de Europa a lo mejor tienen un concepto ya preconcebido de que Latinoamérica es peligrosa. Y no, o sea, no toda Latinoamérica es peligrosa. España fue uno de los países más seguros del mundo hasta hace poco. Sé que ahora sí se están viendo cosas no tan bonitas, pero por ejemplo España fue uno de los, hasta hace poquito, creo que en el 2015 cuando yo me fui todavía era uno de los países más seguros del mundo, cuando yo vivía allá. Y yo me siento exactamente tan segura en, aquí en Paraguay como me sentía en España en esa época. Entonces, es exacto, es igual. Me siento igual de segura, me siento igual de tranquila. Aquí yo no tengo problemas, o sea, aquí yo no sufro por el tema de la inseguridad. Esa preocupación que sí la tuve en otros países, ya aquí simplemente desapareció. No es una cosa que tenga en mi cabeza todo el tiempo y de lo que me esté cuidando todo el tiempo. Tomamos precauciones, como ya lo hemos dicho varias veces, pero definitivamente en términos generales, sí es un país seguro. País seguro. Sí, nos sentimos muy seguros. Y bueno, yo creo que este video ya va a quedar larguísimo. Así que bueno, yo creo que hasta acá podemos dejar el video de hoy y nos vemos entonces en un próximo. Se les quiere y bendiciones. ¡Chau!